Buen día, buen sábado para todos. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir el mensaje de Dios esta mañana. Voy a invitarte a abrir el libro de Romanos, el capítulo 11 y el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo. Yo creo que en el tiempo del fin el Señor tendrá un remanente también escogido por gracia. Y el propósito del tema de hoy es identificar ese remanente de Dios, pero sobre todo vamos a analizar los grandes peligros que corre el pueblo de Dios en el tiempo del fin. A fin de compartir hoy mi tema, voy a auxiliarme de un material didáctico a fin de que la presentación sea más clara. Vamos a ver aquí en este tema los grandes peligros del remanente de Dios en el último tiempo. El sabio Salomón en Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 3, dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Hablando concretamente del pueblo remanente de Dios, se espera que sea un pueblo sabio, que sea capaz de percibir los peligros y apartarse, sortear esos peligros. Y ese realmente es mi propósito el día de hoy. Muchos peligros acontecerán en el tiempo del fin y es bueno visualizarlos con tiempo. Bien, vamos a ir a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos a ver de los versículos 1 en adelante. Dice la Escritura, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como río de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y sigue diciendo el versículo 5, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos identifica a ese pueblo remanente del último tiempo. Bueno, quisiera en visión panorámica que ustedes pudiesen percibir las tres secciones de mi tema de hoy. En primer lugar, quisiera que definamos el remanente de Dios. ¿Cómo definir el remanente pueblo de Dios? En segundo lugar, la segunda sección, ¿cómo identificar al pueblo remanente? Esta sección la vamos a dividir en dos. Una sección que tiene que ver con el Antiguo Testamento, en los tiempos de Elías, y luego la sección en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. La tercera sección tiene que ver con los grandes peligros que afrontará el remanente de Dios en el último tiempo. Bueno, vayamos a la definición. La primera sección de nuestro tema, de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo definir el remanente de Dios? De acuerdo al Antiguo Testamento, se puede definir de esta manera. Un grupo de israelitas que sobrevivieron a toda suerte de calamidades, guerras, pestes, hambres. Por su gracia fueron protegidos por Dios para mantener la continuidad del pueblo de Dios. Esta sería una definición basada en el Antiguo Testamento, refiriéndose a israelitas que sobrevivieron tiempos de crisis.
En el Nuevo Testamento, vamos a verlo en un momentito más, basada en el Apocalipsis. Pero otra definición podría ser un grupo del pueblo de Dios que permanece fiel a Él cuando la mayoría de sus integrantes entran en apostasía y lo abandonan. Esto también ilustra lo que es realmente el pueblo remanente de Dios. Gente que permanece fiel a su Dios en medio de la apostasía. Veámoslo de forma muy práctica. Remanente es lo que queda, el resto. Por ejemplo, un remanente de tela es lo que queda al final del rollo. La tela al final del rollo es exactamente la misma que se hallaba al principio del rollo. Así, de igual manera, la iglesia remanente se verá exactamente igual que la iglesia del primer siglo. Es decir, creerán la misma doctrina que creía la iglesia primitiva. Tendrán exactamente las mismas enseñanzas que Jesús practicó y enseñó a sus discípulos. Bueno, vamos a la segunda sección de mi estudio y tiene que ver con cómo identificar al remanente de Dios. Primeramente vayamos a los tiempos de Elías. ¿Recuerdan la victoria de Elías en el Monte Carmelo? Fue una confrontación entre el Dios verdadero y el Dios de Baal. Mientras Jezabel tenía 400 sacerdotes a Baal ahí rodeando y danzando ante su altar, el sacrificio no fue consumido y solamente estaba Elías. Él presentó el altar delante de Dios y el altar fue consumido. Allí en ese momento fue un momento decisivo, porque muchos decidieron por el Señor. Sin embargo, Elías tuvo miedo, porque Jezabel había dicho que lo iba a matar, así como fueron sacrificados sus 400 sacerdotes a Baal. Entonces, Elías huyó a una cueva y ahí estuvo resguardado hasta que el ángel del Señor apareció allí en la cueva y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces él, con bastante agobio, con bastante expresión de temor, dijo: he aquí que todos han apostatado y solamente he quedado yo. Y dice que el ángel del Señor le dijo: no, Elías, hay 7,000 fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que el remanente fiel en los tiempos de Elías se caracterizó por permanecer fiel a Dios, aún en medio de la apostasía en los tiempos del rey Acab. Así que es una forma de identificar al pueblo de Dios en los tiempos de Elías. Veamos algunas características. El pueblo de Dios en tiempos del profeta Acab se caracterizó porque ellos tenían a Dios en su vida, recordaban las maravillosas obras de Dios en su vida. En segundo lugar, rechazaron falsos sistemas religiosos, especialmente los que patrocinaba Jezabel. Ellos rehusaron practicar la iniquidad, el pecado y la inmoralidad en el tiempo de Acab. Por lo pronto, este grupo de 7,000 que no doblaron sus rodillas se mantuvieron fieles y leales a los mandamientos de Dios. Y finalmente, este pueblo, en este tiempo, que gozaba de la luz de Dios, ellos cumplían con su misión a fin de dar a conocer al Señor a ese pueblo en tiempos de gran apostasía. Bueno, pero identifiquemos al remanente, pero ahora en el libro de Apocalipsis. El remanente de Dios en el último tiempo reunirá a todos los fieles de todas las iglesias cristianas del tiempo del fin. No es que solamente los adventistas seamos el remanente. Yo creo que en el tiempo del fin el Señor llamará a muchos de todas las religiones del mundo, gente fiel, gente piadosa, sincera, de acuerdo a la luz que han conocido, y se unirán al pueblo remanente de Dios. Por otro lado, hay que recordar que el remanente de Dios cumplirá la misión final de Dios sobre la tierra, que es la predicación del Evangelio y así alcanzar a muchos para la salvación para todo aquel que cree. Yo creo que ese será parte del propósito del que Dios tenga un remanente en el último tiempo. Pero bien, vayamos a identificar al remanente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14.
En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Así que la paciencia será una cualidad importante en el tiempo del fin. Hay que recordar que el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el gran dragón se llena de ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, que el remanente de Dios tendrá que tener paciencia ante los ataques del dragón. Hay que recordar que el dragón utilizará varias estrategias. Utilizará la persecución como un medio para que los hijos de Dios caigan. Utilizará la seducción. Lo que no consiguió con la coerción, lo conseguirá con la seducción. Y por otro lado, a través de la confusión. Sin embargo, el pueblo de Dios permanecerá paciente ante todos los grandes embates en el tiempo del fin. Ahora bien, la paciencia hay que recordar que es una gran virtud para los creyentes. Significa esto tranquilidad para esperar. Significa la capacidad para soportar con resignación desgracias, trabajos u ofensas. Por ejemplo, veámoslo de forma práctica, la paciencia. Requirió paciencia el alumno que después de 5 años terminar con su carrera, concluir con su graduación y esperar su primer cheque cuando él gane su primer salario después de haber estudiado por tantos años. Se requiere paciencia para ese enfermo que se pregunta, ¿cuándo me voy a recuperar de este problema de salud que tengo? O la paciencia de un niño que cuando termina la Navidad ya está esperando cuándo viene la próxima para recibir sus ansiados juguetes. Paciencia. Por eso a los enfermos se les llama paciente, porque se requiere tener paciencia. El pueblo de Dios del último tiempo necesitará esa paciencia, es decir, soportar con resignación las últimas adversidades o peligros que afronta el pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo de Dios también guardará los mandamientos de Dios. Recuerden que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Jesús en San Juan 14:15 dijo a su pueblo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley tiene que ver con los 10 mandamientos porque utiliza 2 como ejemplo. Porque el que dijo no matarás también ha dicho no cometerás adulterio. Bien, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y seremos juzgados por toda la ley, porque dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Hay que recordar que la ley de Dios es señal del pueblo de Dios en el último tiempo. Ahora vayamos a la tercera señal de identidad del pueblo de Dios, la tercera marca. Y es que el pueblo remanente de Dios tendrá una fe inquebrantable en Jesús. Hay que entender esto de 2 maneras. Jesús como mi único y gran Salvador, el único y suficiente Salvador de mi vida, mi fe en Jesucristo, en su persona, en Él como Dios, como Jesús también como el centro de todas mis creencias. Hay que recordar que si yo he de predicar acerca del sábado, tengo que presentar a Jesús como el Señor del sábado. Si tengo que presentar a Jesús en un momento cuando alguien ha perdido un ser querido, y si he de hablar de los muertos, tengo que presentar a Jesús como aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si he de presentar la doctrina del santuario, tengo que presentar a Jesús en el pan, tengo que presentar a Jesús en el cordero, tengo que presentar a Jesús en el sumo sacerdote. Jesús es representado como centro de todas nuestras enseñanzas. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, será un movimiento centrado en Cristo y que va a proclamar el evangelio eterno a todo el mundo. La cuarta señal de identidad del pueblo de Dios
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, es que será un movimiento con una visión y una misión global o mundial. El remanente de Dios tendrá un mensaje, predicará el evangelio eterno, predicará el juicio venidero y predicará la adoración al Creador. Pero además de esto, este mensaje tiene que ir con una visión global a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El pueblo de Dios que somos nosotros tenemos ese gran desafío de llegar con el evangelio a todo el mundo. La quinta gran señal y marca del pueblo de Dios tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y cuando dice Apocalipsis 12:17 que el dragón se llena de ira contra la mujer y hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y hay que recordar que el testimonio de Jesús es la revelación de los profetas, la revelación dada a los profetas. Recordando que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordando que toda escritura es inspirada por Dios y que Dios ha inspirado a los profetas a través de todas las épocas. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y en este tiempo tampoco Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Dios nos ha dejado una luz menor para entender mejor la luz mayor, una luz menor para entender lo que acontecerá en los postreros días. Gracias a Dios por el testimonio de Jesús. El pueblo de Dios tendrá una sexta marca y que me parece importantísima, porque esta sexta marca no tiene que ver con cuestiones académicas y doctrinales. Tiene que ver con tener y reflejar el carácter de Jesús. En Apocalipsis capítulo 14 que hemos leído al principio, dice que el pueblo de Dios, los 144,000, tendrán el nombre de su Padre, el nombre de Dios escrito en sus frentes. Tener el nombre de Dios significa tener el carácter, es decir, que el pueblo de Dios va a reflejar el carácter de Dios. Los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se ponían en relación al carácter. Por ejemplo, a Jacob se le puso así porque iba a suplantar a su hermano Esaú. Pero luego se le cambió el nombre a Israel, que significa victorioso, porque luchó con Dios y venció. Así que el nombre está en relación al carácter. Si nosotros tendremos el nombre de Dios en la frente, significa que vamos a reflejar el carácter de Dios. Y es que Jesús será nuestro centro. Seguiremos al Cordero por donde quiera que va. Seremos el grupo de creyentes que no tendremos ningún tipo de contaminación eclesial, ni filosófica, ni doctrinal. Seremos el pueblo de Dios que practicaremos la verdad que hemos creído. Dice que no habrá engaño en su boca. En fin, el pueblo de Dios reflejará los principios de la ley grabados en el corazón. Una ley santa, justa y buena. Un carácter de Dios que es santo, justo y bueno. Y cuando esos principios de la ley estén en el corazón, proyectaremos la imagen de Dios en nuestra vida. La séptima, bueno, antes quisiera leer esta notita que me parece fantástica. La unidad del pueblo remanente es una verdadera credencial divina que lo identifica como el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y es que esto es real. Dios es amor, es la esencia de su carácter. Y el amor tiene que estar en los creyentes. Y por eso es importante que aprendamos a amarnos de forma fraternal, como lo recomienda la Escritura, amándonos los unos a los otros. Y cuando nos aprendemos a amar, dice que esta es la verdadera señal del pueblo de Dios. Cuando expresamos el amor los unos para con los otros y manifestamos esa unidad como señal identificativa de que somos el pueblo de Dios. Pero sigamos avanzando. La séptima y última señal identificativa del pueblo de Dios es que será un pueblo victorioso. Dice que ellos estarán en el santo monte de Dios, victoriosos, con sus manos levantadas y cantando un cántico de victoria que ninguno conoce, sino solamente aquellos que han pasado la gran tribulación.
y es que estos han sido redimidos de la tierra. Fueron comprados de entre la tierra, comprados por la sangre preciosa de Jesús, y será un pueblo victorioso. Es lindo saber de que esta iglesia militante finalmente será una iglesia triunfante. Bueno, amigos, ahora vamos a la última sección de mi presentación y tiene que ver con los peligros del remanente de Dios. Lo he dicho al principio, el sabio ve el peligro y huye del peligro. El prudente ve el mal y se esconde, como dice el sabio Salomón. Yo quisiera ahora considerar algunos peligros que en el tiempo del fin vamos a pasar y que es importante superarlos. El primero de ellos es el peligro de la indiferencia religiosa. Si ustedes recuerdan el mensaje de Dios a la Odisea, es un mensaje especial de que necesita comprar el colirio para ver. Porque solamente cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, podremos entonces descubrir, como dijese Juan, somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Es importante que la iglesia de la Odisea se sacuda la indiferencia religiosa, su mediocridad religiosa, su medianía, su tibieza. Es importante que el pueblo remanente de Dios se sacuda el orgullo, creyéndose tener un conocimiento que ya no posee, una riqueza espiritual que ya no la posee, porque está lejos de la fuente de poder que es Jesús. Por eso el llamado a la iglesia del remanente del último tiempo, he aquí yo estoy a la puerta. Si dejamos que Cristo entre, entonces las cosas cambiarán. Jesús producirá un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. En segundo lugar, un segundo peligro que la iglesia del último tiempo afrontará tiene que ver con el peligro de la persecución. La historia se repite. Hubo persecución por la Roma imperial en los primeros siglos, hasta 313, cuando terminó la persecución de Diocleciano. Posteriormente, hubo persecución en la Edad Media. Esa bestia que sube del mar y que terminó su dominio en 1798 y que su dominio duró durante toda la Edad Media. Ellos persiguieron a muchos religiosos de su tiempo y los consideró herejes. Y estos fueron castigados, destruidos, quemados en hogueras. Bueno, esa es la persecución del cuerno pequeño, cuyo dominio terminó en 1798. Pero luego se aproxima una persecución final. Y esa va a ser llevada a cabo por la bestia que sube de la tierra. Una bestia que surge justamente al final de la obra de la primera bestia. Esta surge de la tierra y sabemos que es Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia dice, engañará a los habitantes de la tierra y hará matar a los miembros del remanente que no adoren a la primera bestia. Pretende obligarlos a practicar un tipo de adoración contrario a Dios y ajeno a sus conciencias. Recuerden que en Daniel se describen dos tipos de persecución. Un decreto de muerte donde se nos obliga a adorar una imagen. En este caso será la marca de la bestia. Pero hay otro tipo de persecución que se nos prohibirá, en el capítulo 6, prohibirá adorar al verdadero Dios. Bueno, vamos al tercer peligro, que tiene que ver con la contaminación doctrinal. Dice el texto bíblico en Apocalipsis 14, no se contaminaron con mujeres. No se está refiriendo de forma literal a las mujeres, sino se está refiriendo a las iglesias. El concepto mujer pura en la iglesia, en el Apocalipsis, en lenguaje profético, se refiere a la iglesia verdadera, se refiere a la pureza de sus doctrinas. Y cuando habla de una mujer impura, se refiere a una mujer ramera cuyas doctrinas se han corrompido. Es una descripción de la iglesia apóstata. Cuando se habla de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, se refiere a una iglesia pura, donde tenía sus doctrinas pues puras, porque acababan de salir
de las manos de Jesús, el gran maestro. A través de los tiempos, esa doctrina pura se corrompió por doctrinas falsas. Se introdujeron doctrinas paganas al cristianismo. Bueno, este es un peligro, aún en el tiempo del fin. Vean en qué consiste esta contaminación. Un grupo dentro del remanente pretenderá diluir nuestra identidad hasta el punto de argumentar que un sincretismo con las otras iglesias y una modificación de la observancia del sábado favorecerían el éxito de las instituciones. En este esfuerzo por eliminar las diferencias se levantará un espíritu de crítica contra el remanente, una obsesión por denunciar al remanente. Se le acusará de arrogancia, triunfalismo, de poseer una estructura ineficiente, de rigidez en el trato a los pecadores, de poseer una doctrina sin afecto, de celo destructor y de otros errores. Cuando los individuos empiezan a pesar la iglesia en sus balanzas de criterios humanos y pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no les está dirigiendo. El remanente jamás lucha contra sí mismo, ni tampoco contra sus propios hermanos, ni contra su propia organización, ni contra sus dirigentes, ni contra la verdad revelada por Dios. Así que esto es una forma de ilustrar cómo se puede llegar a contaminar el pensamiento de nuestros creyentes. Bueno, y ahora hablemos de un cuarto peligro, el peligro de falsa moral doctrinal. Dice en Apocalipsis 14, en sus bocas no fue hallada mentira. Y es que es muy probable que en el remanente de Dios se introduzcan falsedad de doctrina, se introduzca la doctrina de engaño, y esto tiene que ver con la oposición a la verdad. Y es que estas falsas doctrinas son como vientos de doctrina que llegan a la iglesia y sacuden a muchos. Y cuando venga el zarandeo, muchos saldrán precisamente por las falsas enseñanzas. Tiene que ver con la tentativa de introducir falsas doctrinas en las creencias del remanente que se van a acentuar incluso en el tiempo del fin. Va a haber perversión de la doctrina, de la verdad doctrinal, gente con ideas progresistas, nuevos iluminados pretendiendo decir que tienen nueva luz. Bueno, vamos al quinto gran peligro que tiene que ver con el espiritismo. Esto es el demonio en acción, porque el espiritismo es una corriente que está siendo poderosamente instruida aún en ámbitos religiosos. Hay varios tipos de espiritismo. El pagano, que tiene que ver con la brujería de siempre, con las hechiceras, con esos que salen en televisión intentando adivinarte el futuro o pronosticándote el futuro. Está el espiritismo científico, cobijado con la falsa ciencia parapsicología o metafísica. Está también el religioso, infiltrado en las religiones como un pseudo don de lenguas y al mismo tiempo la sanidad, una falsa sanidad. Por otra parte está el espiritismo filosófico, que tiene que ver con la nueva era, nuevas enseñanzas orientales que vienen del Oriente, que vienen introduciéndose pues tendencias de la nueva era centradas en el ser humano. Y finalmente el espiritismo de Hollywood, donde cada vez se está enseñando a través de las películas sobre fantasmas y más cosas. La idea del espiritismo está anunciado en el libro de Apocalipsis cuando la Biblia habla, por ejemplo, acerca de Babilonia y dice: ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando habla aquí de espíritu inmundo, se está refiriendo a la obra del espiritismo. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas, más bien Profetas y Reyes, en la página 121. En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis, tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad, tiene toda potestad, su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis
que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles al Señor porque sus promesas están allí. Y en los momentos cuando más lo necesitemos, Jesús estará allí para ayudarnos. Bueno, vamos a la última, al último peligro, el peligro de rechazar la justificación por la fe. Hemos dicho que somos el pueblo remanente de Dios. Hemos dicho que somos el pueblo también laodicense. Y el peligro del laodicense es mantenerse todavía en esa medianía, en esa mediocridad religiosa. El peligro del remanente está en perder la realidad de la justificación de la fe y quedarse con ella solo en las palabras, solo en la doctrina. La doctrina tiene que ser verdadera doctrina, que llegue a impregnarse en nuestras acciones. Antes de ser acciones reales, son solo proyectos, meros deseos, buenas intenciones, conocimiento doctrinal correcto. Pero realmente lo que justifica es Jesús. Jesús en nuestra vida y en las acciones. La verdadera justificación por la fe consiste en dejar que Jesús entre a nuestra vida, a nuestro corazón. Que habite Cristo en vuestros corazones, dice Pablo, para que entonces comprendáis a plenitud el gran amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y cuando Cristo penetra en nuestro corazón, Él produce los cambios desde dentro hacia afuera. En Él se produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Él produce el verdadero reavivamiento y por lo tanto la reforma que es tan ansiada en este último tiempo. Pero el gran peligro es que nosotros rechacemos este mensaje de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Queridos hermanos, a manera de conclusión quiero decirte que en medio de todos los peligros, en medio de toda adversidad, Jesús te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien lo dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero concluir con este pensamiento que me parece realmente interesante. Dice, la participación de la iglesia remanente a las bodas del Cordero es el más claro mensaje de victoria. Ha vencido todos los peligros, ha superado todas las adversidades, ha derrotado a todos sus enemigos, ha rechazado todos los engaños, ha resistido todas las críticas, ha vencido al dragón. Ya no pueden acusarla de apostasía, ya no pueden denunciar su desorganización, ya no pueden describirla como arcaica, ultrapasada, envejecida. Ya no pueden reformarle sus doctrinas con astucia, ardides y maniobras. Ya no pueden manipular sus decisiones ni alterar su clara interpretación de las Escrituras, ni su forma de vivir, ni sus principios. Es la iglesia que sigue el camino del Dios del universo y que ha sido comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Queridos hermanos, doy gloria a Dios porque yo quiero ser parte de este pueblo remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo te pregunto hoy, ¿te gustaría ser parte de ese remanente de Dios? Yo quiero invitarte a orar conmigo. Señor y Padre, gracias porque tú nos das seguridad en medio de estos tiempos de peligros. Porque hay muchas falsas doctrinas que están intentando introducirse en el pueblo de Dios. Ayúdanos a mantenernos con esa enseñanza pura, la misma que enseñó Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles como la brújula al polo, fieles a las Sagradas Escrituras como el fundamento de nuestra fe. Gracias por escucharnos, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia remanente en este tiempo de crisis. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Feliz sábado. Que la bendición del Señor les acompañe.